Bueno, la clase de hoy, como les dije, es un repaso de vistas, ¿sí? Y a partir de esas vistas vamos a tratar de vamos a encontrar el desarrollo de estos prismas para visualizarlos como si fueran un packaging, ¿sí? ¿Qué cosas van a necesitar? ¿Qué cosas tiene un packaging que no lo tiene el desarrollo de estas superficies, estas caras desplegadas de los prismas que vamos a ver? Esencialmente, lo que tiene son aletas que me van a permitir o pegar una cara con la otra, ¿sí? O encajar una con la otra, ¿sí? Pensemos en una caja de un remedio, de un perfume y demás. Ustedes ya estuvieron desplegando estos elementos y con Lucio lo que hicieron fue ponerlo sobre un papel plano y calcarlo y determinar con línea de trazos, ¿sí? Los lugares donde están los pliegues y líneas continuas los lugares que va a ser cortado por el troquel. Creo que esta semana viene la gente de una empresa de acá a hablarles sobre packaging, propiamente dicho. Se dedican a eso, a pop y a packaging, ¿sí? Entonces, para que sea más claro, yo voy a ir dibujando sobre un programa informático, pero es básicamente lo mismo que dibujar sobre un tablero, ¿sí? Pensemos si quisiéramos desplegar una pirámide. Lo primero que vamos a desplegar es una pirámide. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta? Bueno, situemos esa pirámide dentro de un prisma más fácil de visualizar. Ese prisma más fácil de visualizar, por lo general, es un cuadrado, es un cubo, ¿sí? Entonces, si tomamos una pirámide de base cuadrada, vamos a dibujar una pirámide acá adentro. De costado veríamos únicamente ese triángulo. El lateral sería exactamente el mismo, ¿sí? La diferencia estaría en la vista superior, ¿sí? Esta vista superior, en realidad, ¿cómo la veríamos? Como líneas que se cruzan, ¿sí? Y me dibujan esto, ¿sí? Si vemos, hay correspondencia entre este vértice superior de la pirámide y el vértice en la vista superior. ¿Se entiende esa parte? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ¿cómo la dibujamos en 3D? Primero vamos a dibujar, yo lo voy a copiar por cuestiones de rapidez. Me queda muy chiquito todo. Acá lo que tengo dibujado es un cubo en 3 dimensiones y básicamente lo que tenemos que trazar, lo voy a hacer en otro color, son las diagonales que me van a permitir encontrar el vértice superior. ¿Sí? Y después básicamente es unir con puntos cada uno de los laterales. ¿Y qué es lo que voy a ver? Esto que acabo de dibujar acá es la pirámide en 3 dimensiones, guiándome por el cubo que ustedes tienen dibujado, ¿sí? Pero con esto no hacemos nada. Con esto podemos visualizar el volumen. Necesitamos desplegar esto. ¿Qué es desplegarlo? Imaginarnos que esto es una caja y abrirla, desarmarla como lo hicieron ustedes. ¿Sí? Para eso vamos a requerir el uso del compás. No solamente de las reglas, sino del compás. Esta es una herramienta para hacer círculos, ¿sí? Dentro del programa es una herramienta que me permite hacer círculos, básicamente es un compás, ¿sí? Yo le indico dónde apoyo uno de los puntos y abro el compás hasta donde necesito abrirlo. ¿Por qué lo abro hasta ahí?
Porque la cara, la altura de la pirámide, la altura de la cara de la pirámide, no es esta que está por acá. A ver si encuentro. No es esta. Esta es la altura del prisma. Pero lo que yo necesito es esta altura, de esta cara. ¿Ven que es diferente? ¿Sí? Cuando yo abra la caja, este triángulo no va a tener esta altura, sino que va a estar diferente de lo que está dibujado ahí. ¿Cómo me guío yo para hacer eso? Bueno, con un compás tomo, haciendo centro en este vértice de la base de la pirámide, me voy hasta el vértice de la pirámide. Y lo que hago es trasladar esa dimensión, ¿sí?, hasta la horizontal. ¿Se entiende? Fíjense que esta línea que yo dibujé ahí es más alta, ¿sí? Es más alta que la cara del prisma que contenía, o sea, del cubo sobre el que yo dibujé esa pirámide. ¿Sí? Después, valiéndome, voy a correr esto un poquito más abajo. Bueno, lo que voy a hacer es trasladar, sí, pero quiero mostrarle cuál es la mecánica porque después vamos a ir avanzando. Después, esta línea que yo trasladé con el compás, ¿sí?, la tengo que bajar en mi vista ortogonal, ¿sí? La tengo que bajar para proyectarlo en la vista superior. Y esta cara, que es esta cara que está acá dibujada, esta cara que está aquí, que equivale a esta línea de este costado, ¿sí?, que yo desplegué con el compás. Ahora ya encontré la longitud total de esa cara, ¿sí? Y lo que hago es trasladarlo hacia la vista superior. En la vista superior lo que voy a hacer es decir, desde este vértice me trazo una línea, ¿sí?, que atraviese o que sobrepase un poco la línea que acabo de bajar desde arriba. ¿Se ve ahí? Esta línea yo trasladé con esta otra línea acá hasta que se encontró con esta línea del vértice que yo tracé. Simplemente lo que va a ocurrir ahí es que yo, uniendo la base de la pirámide con ese punto, lo que estoy dibujando es ese triangulito que está marcado en amarillo ahí, ¿sí?, es la cara desplegada de mi pirámide. Lo que hice fue rotar esa cara como si estuviera desarmando una caja. ¿Sí? Como es una pirámide regular, ¿sí?, cada una de las caras de esta pirámide va a ser exactamente igual. ¿Cuál es la forma más rápida de dibujarla? Trazo líneas desde el vértice, ¿sí?, en las 4 direcciones donde voy a desplegar cada una de las caras, y con el compás, haciendo centro en el vértice de la pirámide, me voy hasta el vértice que había dibujado antes. ¿Para qué hago esto? Porque con el compás no solamente hago circunferencias, sino lo que también puedo hacer es trasladar distancias. ¿Sí? Al dibujar este círculo, lo que yo estoy haciendo es trasladar esta distancia de este vértice acá, a este punto acá, a este punto de aquí y a este punto de aquí. ¿Está claro? Esto se utiliza mucho en las cartas de navegación, en los barcos. Yo tengo un plano, un mapa, y lo que hago es tomar una distancia ya conocida
en escala y con el compás trasladar para saber qué distancia tengo que recorrer con el buque. Ahora con el GPS es todo un poco más fácil, pero básicamente se puede hacer con cartas de navegación. Bueno, lo que estoy haciendo es el compás, no para hacer circunferencia solamente, sino para trasladar la misma medida a cada una de estas líneas. Lo que me queda por hacer es dibujar, ¿sí? Uniendo cada uno de los vértices. ¿Sí? Esto que está en rojo acá, voy a borrar estas líneas, la voy a esconder para que no molesten. En la caja desplegada. Y estas líneas que están aquí, que era la base de la pirámide, ¿sí? Es lo que yo después voy a utilizar con otro lenguaje para decir, por ahí voy a plegar. Fíjense que estoy utilizando las mismas herramientas, los mismos elementos. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende cómo hicimos? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos estaría faltando hacer? Trasladar para poder hacer ¿cómo llamarles? Los troqueles que me van a permitir pegar cada una de las caras. ¿Sí? Miren, voy a ser previsor y voy a copiar esto que está acá, lo voy a copiar para ver si es la única manera que tenemos para hacerlo. Entonces, con la escuadra que ustedes tienen, lo que podemos hacer es trazar una paralela a 7 o 10 milímetros. Yo voy a utilizar 7. Trazar una paralela a 7 milímetros hacia los costados para poder hacer las aletitas. Lo mismo van a hacer ustedes. Y después, para que esto, si yo las corto rectas, después me van a molestar. Nos damos cuenta. Entonces, lo que tengo que hacer es una línea que esté inclinada, un poco inclinada, ¿sí? Para poder armar esta situación sin que me sea muy molesto. Ahora, cuando nos pedían hacer prisma en el secundario, si hubiésemos sabido alguna de estas cosas, nos hubiese solucionado un poco más de problemas, ¿cierto? Cada una de las caras tiene una aletita, recortamos. Esta, que antes era continua, no es más continua. Lo vamos a hacer de trazos, porque ahí vamos a plegar las aletitas que acabamos de dibujar. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, le voy a borrar las puntitas que sobresalen para que quede prolijo. Esto está hecho a escala, ya sea que lo dibujé con una computadora o lo dibujé a mano, lo puedo utilizar para recortarlo y armar esta pirámide. Una suerte de abanico. Perfecto, menos mal entonces que guardé esta otra que está acá. De esa manera podemos ir viendo qué es lo que nos está diciendo su compañero. Lo que él dice es poner una aleta al lado de la otra.
Esto, si bien por supuesto en el dibujo en plano, como lo están haciendo ustedes, es un poco más engorroso, se puede lograr lo mismo. ¿Sí? Este desarrollo y este otro desarrollo del costado en sí son lo mismo. ¿Sí? Ahora hay que hacerle aletitas, hay que hacerle todas las aletitas, no solamente una. ¿Por qué? Porque esto voy a necesitar cerrarlo hacia abajo ahora. Antes todo lo tenía ahí, ahora necesito alete para cerrar el de abajo. Como en general estamos hablando de packaging, no queremos pegar todas las aletas, sino queremos que una de estas nos permite el ingreso al interior del packaging para colocar nuestro producto dentro. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otra vez las aletitas que nos hagan falta. Vamos a necesitar una en esta cara, ¿sí? Otra en esta cara. Y otra acá. Lo que estoy haciendo es copiar las aletitas para que me queden todas igual y no renegar de nuevo. Pero esto lo pueden hacer tranquilamente con la escuadra. Bueno, lo que nos queda ahora es determinar cuáles son las líneas que van a ser plegadas y cuáles son las líneas que son el contorno del troquel. ¿Sí? Esto es más conveniente, ¿por qué? Porque estoy pegando solamente esta aleta que está aquí y estas otras solamente las pliego para que esta base se pueda encajar como las cajitas de los remedios que ustedes conocen y desplegaron la semana pasada. ¿Sí? Cajita de remedio, perfume, etc. Hay, por supuesto, esto es muy elemental, pero no quería traer una caja rectangular que ya habían desarmado, hicimos una pirámide. Por lo general, la pirámide tampoco va a ser algo que nos convenga hacer. ¿Por qué no nos conviene demasiado hacer una pirámide? Porque el vértice de la pirámide va a ser difícil de cerrar y que nos quede bien. Por lo general, lo que vamos a utilizar es una pirámide truncada, que se llama. Entonces, para visualizar esa situación, lo que hice yo fue ya dibujar una pirámide truncada acá, las vistas laterales, y cómo debería trasladar esa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo que está en verde, yo acabo de dibujar una caja muy grande, pero lo que está en verde es el perfil del envase que yo estoy haciendo, que es una pirámide truncada. ¿Sí? Ahora, a partir de eso, ¿cómo genero
la vista lateral. No es difícil, pero lo repasamos. Voy a trazar una línea desde esta arista, que acá yo voy a ver únicamente un punto, pero es una arista, la voy a trasladar. ¿Sí? Y luego de esta cara también. Ese punto lo traslado. ¿Sí? Y después de eso, redibujo encima. Voy a borrar estas líneas. Y ahí tengo la pirámide dibujada de ese lateral. ¿Se entiende? Acabo de borrar las líneas auxiliares. Bueno, ya tengo la vista lateral. ¿Qué pasa con la vista superior? Donde me corte cada una de estas aristas, borro las líneas auxiliares para que no me molesten y veo cómo me queda la pirámide con ese corte, esa pirámide truncada con el corte inclinado. Así se va a ver la vista superior de la pirámide. ¿Sí? ¿Cómo dibujamos esto en 3 dimensiones? ¿Qué cosa vamos a necesitar para dibujar esto en nuestra perspectiva axonométrica? Encontrar líneas que me ayuden ¿sí? Que yo pueda medir sobre un lateral que sí conozco para poder trasladar esas líneas en la perspectiva paralela. ¿Sí? Esas líneas son todas auxiliares y me van a permitir meter esa pirámide truncada, ¿sí? Dentro de este cubo en perspectiva axonométrica e isométrica, ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es o tomar un compás y trasladar la medida con el compás, fíjense que es simple. Yo tengo esa apertura de compás. Lo que voy a hacer es, con esa misma medida, venirme acá. ¿Sí? Donde me corte con esta línea, voy a tener una línea vertical. ¿Sí? Que me va a decir a dónde está ese punto. Para lo cual voy a necesitar otra línea. Borro esta línea de compás que apenas va a ser una marquita aquí con el compás, ¿no? La borro para que no se vayan complicando. Y le voy a empezar a cambiar el color ahora para que esto se entienda que son líneas auxiliares y que no se confundan con la línea de base. ¿Sí? Con el compás también puedo trasladar esta otra medida, que es la altura. ¿Sí? Dibujemos la pirámide de base en perspectiva, que ya sabemos cómo hacerla, recién lo hicimos, para evitar demasiado lío
y para que se vaya conformando, para que vean a dónde tenemos que trasladar cada uno de esos puntos. Sí, ahí la tenemos dibujada en verde. Voy a borrar esta que es negra para que no se confunda. ¿Sí? Ahí tenemos dibujada en verde. Esta es la línea que está detrás de la pirámide. ¿Sí? Y lo mismo tenemos que hacer con estas otras medidas que es la parte más pequeña de acá atrás. Tomamos el compás y medimos desde este arista de este borde hasta donde se encontraron estas líneas. Siempre tengo que buscar lugares a donde yo pueda trasladar la referencia y después me sea fácil de medir a mí. Donde se encuentran con la línea horizontal, traslado. Voy a borrar la línea de circunferencia para que no se me confunda. Esto le vamos a dar el color de línea auxiliar. Y lo único que me está faltando es esta altura de acá. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que tengo que hacer es trazar una línea a 30 grados, que es esta, con la escuadra de 30 y 60. Esta línea es la que hicimos con 30 grados. ¿Sí? Esta, por ejemplo, o esta. ¿Sí? Trazar una línea a 30 grados, yo directamente la voy a copiar, pero es como si estuviera trasladándolo con la escuadra paralela. Para que me pase por ese punto y por ese punto. ¿Sí? Esta línea que está acá, la tengo que trasladar hasta este borde. Esta de acá. ¿Ven? Estas líneas que estaban acá, que eran auxiliares, lo que hice fue llevarla en paralelo hasta que toquen las aristas de la pirámide. ¿Sí? Y dibujé esta línea que la voy a poner en verde también. ¿Sí? Esta la voy a borrar para que no se confundan. No, lo vamos a hacer más cortita nada más. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. Y vamos a encontrar esta otra línea de acá. Estas que son auxiliares, las vamos a poner en el color que están las otras auxiliares. Lo que me queda ahora en todo este lío de líneas es pasarlo en limpio. ¿Sí?
unir este punto con ese punto con aquel otro y cerrar la figura. Ahora mira, voy a trasladar todo lo que es verde para que vean qué es lo que quedó limpio ahí. Y después lo que me queda es cortarle, borrar lo que me está sobrando para que me quede mi figura de mi pirámide trunca. Esa pirámide trunca, con esa cara inclinada que nos llevó tanto tiempo a encontrar esos puntos de contacto, vuelve a pasar lo mismo que recién. Hemos podido trasladar esa figura con mucha precisión a la perspectiva axonométrica y isométrica, pero todavía nos está faltando poder desarmar esto, esta caja, y visualizar cuál es el tamaño de cada una de las caras. ¿Sí? Hacer el desplegado sobre esta cara superior, que es lo que estamos haciendo. Lo que ocurre es que tanto estas caras, esta cara, esta y esta, todas estas caras, las 4 caras, más la tapa superior, ninguna está en verdadera magnitud, porque están todas inclinadas en el espacio. Ninguna la veo con el tamaño real. Entonces, por eso tengo que hacer es rebatir esas medidas, que es lo que estoy haciendo con el compás, rebatir esas medidas hasta un plano, ¿sí?, que sea paralelo con la base, que es lo que estábamos haciendo con esta vista de acá. Entonces, si yo tomo el compás, ¿sí?, voy a trasladar esta altura total, ¿sí?, que es lo que me figura aquí, y voy a hacer esta línea que está acá, y esta medida, ¿sí?, la traslado hacia abajo. ¿Sí o no? Miren, para que sea también un poquito más simple, vamos a dibujar de manera auxiliar estas otras vistas, o mejor aún, vamos a copiar acá, porque hasta acá las dos pirámides son exactamente iguales, nada más que una tiene una particularidad con respecto a la otra. Tiene una cara en un plano diferente y ha sido recortada. Pero básicamente el desplegado es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Esta estrella que yo tengo acá es la pirámide desplegada. Ahora yo necesito saber a dónde voy a recortar cada una de esas caras. La de las puntas es fácil, solamente traslado esta línea de compás hasta la línea de tierra de base y traslado hasta dónde va a llegar. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Lo que hice fue inclinar esta cara, hacerla rotar, por eso tiene este tamaño. Lo que hice esa cara es hacerla rotar, ¿sí?, con el compás hasta encontrar ese punto. Y esa línea la traslado hacia abajo y corto ese triángulo aquí para dibujar esta cara que trasladé. ¿Sí? Borro el resto para que no se me confunda. Vamos a devolver la cara donde pertenece, porque si no, se nos va a complicar después de visualizarlo. Lo mismo hago del otro lado. ¿Sí? Traslado esa medida donde corta con la línea de la base, la llevo hacia abajo y hago exactamente lo mismo que recién. Ahí tengo las dos caras. Ahora, esto no es todo. ¿Por qué? Vamos a esconder estas dos para que no nos moleste. Porque estas caras que terminan en triángulo no lo son en realidad, no terminan así. ¿Cómo puedo trasladar la distancia
este largo y este largo deberían ser lo mismo, ¿sí o no? Bueno, lo puedo hacer con un compás. Y esta con esta, lo mismo. Entonces, traslado esta cara hasta que corte aquí. También lo puedo hacer con una regla, pero con el compás siempre va a ser un poco más perfecto, más exacto. Y después uno esta línea con esta de aquí. Donde me corte el compás, hasta donde me corte el compás con la otra. Borro las líneas de compás para que no se me confunda todo. En realidad las estoy ocultando en el programa. ¿Sí? Y borro para ver qué es lo que me quedó. Hasta ahí tengo la caja como recién. ¿Sí? Podría borrar la figura para que no se me confunda y empiece a trabajar con esto como si fuera el desplegado. ¿Qué es lo que me está faltando? La tapita. La tapita superior. Ni más ni menos. ¿Cómo encuentro la tapita? Como no lo tengo en la línea de la superficie, en la línea de tierra o en la línea de la base del dibujo, lo que voy a generar es otra línea de base de dibujo, que es esta acá. Ahí dibujo una línea horizontal. ¿Sí? Tomo el compás y tomo el largo total de aquí. ¿Sí? Lo que voy a tener es esta longitud. ¿Se ve en amarillo ahí? ¿Se alcanza a visualizar? Esa longitud, que es esta tapita verde girada hasta acá. Y esta ya no la bajo en línea recta, tengo que trasladarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevarla desde ese punto hasta acá. Esta es la longitud de la tapita. ¿Sí? Que se va a unir con este borde. Pero ¿qué ancho va a tener acá? El mismo que acá. ¿Sí? Entonces, puedo trasladar. ¿Sí? Ahí ya tengo la medida y lo que puedo hacer es dibujar esa tapita. Borro las líneas auxiliares para que no me confundan. Y ahí tengo toda mi pirámide truncada desarrollada.